Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa un cambio profundo al sistema político, que es la reforma electoral. La idea es redibujar la democracia mexicana y creo que quieren reescribir las reglas del poder lo más que puedan. Esta semana, y con su permiso, hablaremos con Benito Nasif, ex consejero electoral, para desmenuzar la propuesta de la presidenta y revisar las desventajas y ventajas de lo que viene. ¿Qué riesgos vemos con todas estas propuestas de la reforma y qué tanta probabilidad de que pase y si se dé? Esta reforma tiene la característica de que es una decisión de los ganadores. Estamos ante una reforma política regresiva muy inminente. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar de la reforma electoral que la presidenta ya propuso y para tratar de entender qué se ha dicho ya y qué tipo de reforma pareciera están planeando, hemos invitado a Benito Nasif. Benito es profesor del CIDE. Hace muchos años coordinamos un libro juntos justo sobre la reforma de los sistemas políticos y electorales en México fundamentalmente, y fue consejero del INE, del IFE, conoce muy bien estos temas y por supuesto está como tantos otros días. Azucena, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Benito, pues tenemos largos años viendo estos temas y una característica de todas las reformas electorales que habíamos visto en el pasado era una demanda del derrotado. Es decir, el derrotado sentía que no habían contado bien los votos, había sido inequitativa la contienda, no estaban bien representadas las minorías, no había habido una buena cobertura o equitativa cobertura en los medios de comunicación, ve tú a saber qué, pero era una protesta de la oposición y el gobierno decía, para hacer el juego más justo, más legítimo, más incluyente, discutamos entre todos una reforma. Esta reforma tiene la característica de que es una decisión de los ganadores. Y el argumento que han dicho muchos, incluido Pablo Gómez en una entrevista en el diario El País hace poco, es, si ganamos una mayoría, si es un nuevo régimen, tenemos que tener una nueva ley electoral. No hay sistemas políticos para siempre. La participación electoral, la disputa por el poder, los intereses en juego, cambian, pero también cambia lo que ha cambiado más aquí, que es la participación del pueblo en las decisiones. ¿Por qué no ponemos esta reforma primero, Benito, en contexto? Tienes razón, Carlos, al señalar que las reformas anteriores, y que hemos tenido muchas, fueron durante la época en que el PRI tenía una posición dominante en la política mexicana y en el Congreso. Eran concesiones a la oposición que negociaba el partido en el poder. Después del 2000 eran acuerdos entre los partidos en el Congreso que los presidentes en turno aceptaban abrir la puerta, por así decirlo, a las reformas electorales a cambio de negociar con la oposición otras reformas en las que estaban interesados. Eso ocurrió en 2008 y volvió a ocurrir en 2014, quizás 2014 de manera todavía más comprensiva con el Pacto por México. Esta es la primera vez en la que regresamos al escenario de un partido dominante, como lo es Morena y su coalición, que incluye al PT y al Verde, ¿sí? Pero no se plantea esta reforma como una concesión, digamos, a la oposición, al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano, ¿sí? Sino que es algo que se va a hacer desde la posición mayoritaria, dominante de Morena y sus aliados, que no solo tienen una mayoría simple para aprobar legislación electoral, sino además tienen una mayoría calificada para modificar la Constitución prácticamente a su antojo, como lo hicieron en septiembre del año pasado al aprobar la reforma al Poder Judicial, y después lo han seguido haciendo con la desaparición de los órganos autónomos. Esta reforma, pues, no será una reforma que desde el poder se construye para liberalizar un régimen democrático. Muy probablemente
más bien sea en la dirección opuesta. En vez de liberalizarlo, ¿sí? Creo que dado que el partido en el poder, y la coalición gobernante, el régimen, más bien lo va a cerrar. Es que ese me parece que es un punto muy importante de lo que estamos observando, incluso en la historia de nuestra democracia, ¿no? Todas estas reformas, Benito Nasif, tú has escrito mucho sobre esto, seguramente igual con Carlos, de cómo estas reformas nos fueron abriendo nuestra democracia, pluralizándola, dando más cabida a minorías, a la oposición. Y ahorita que tienen, sabemos, ¿no? El partido en el poder, pues una sobrerepresentación además, que incluso habría que analizar si estas reformas dieron pie o facilitaron esto. Ahorita dicen, vamos a cerrar la llave. O en otras palabras, Benito, para complementar, ¿qué te imaginas va a venir en esta reforma? ¿Y por qué dices que va a ser autoritaria? ¿Podría ser realmente, como dice la presidenta, democratizadora? Puede ser, pero digamos que los políticos seguían más por sus intereses que por otra cosa. La política seguía por intereses, no por declaraciones ideológicas. Y creo que nuestro trabajo como analistas es precisamente despejar, quitar la paja y ver qué es cuáles son esos intereses que pueden mover a esta coalición gobernante, ¿sí? En la realización de esta reforma, ¿no? Si recuerdan, en 2022 el presidente López Obrador presentó el Plan A de la reforma electoral, ¿sí? El presidente López Obrador no nombró ninguna comisión, dijo que iba a presentar una reforma y una iniciativa de reforma, y lo hizo sin pasar por ningún filtro, directamente llegó a la Cámara de Diputados. Anticipaba que como no tenía la mayoría calificada no iba a ser aprobado, pero iba a mandar, digamos, una señal a la historia para que se retomara la intención de reformar el sistema, las instituciones electorales. Luego presentó el Plan B, que esencialmente era una reestructuración brutal del INE, cercenando el servicio profesional electoral, además ampliando todo el régimen de propaganda gubernamental para que sus mañaneras no fueran objeto de observaciones por parte de las autoridades electorales. Entonces, creo que la creación de la comisión manda una señal de que pues, esto no va a ser igual que con AMLO. Probablemente puede ser una versión distinta del Plan A y del Plan B, que va a ser la iniciativa de Claudia Sheinbaum, no lo anterior, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que a quien pone en la presidencia de esa comisión es el autor del Plan A, Pablo Gómez. Entonces, son estas señales contradictorias que le encargas al autor de la iniciativa de López Obrador preparar tu propia iniciativa. Yo creo que hay tres líneas o tres ejes que la reforma, según declaraciones de la presidenta Sheinbaum, de Pablo Gómez, podemos recoger. Una tiene que ver con esto, el sistema electoral. El otro tiene que ver con reducir el costo de la organización de las elecciones. Y la tercera línea tiene que ver con reducción del financiamiento de los partidos políticos. Entonces, vayamos por la primera, ¿no? El sistema electoral. La presidenta, yo creo que lo ha puesto, su intención la ha declarado, es que era un sistema electoral donde no haya diputados o candidatos a la Cámara de Diputados que ganen sin hacer campaña. Tienen que acercarse al electorado, tienen que darse su baño de pueblo, tienen que pasear por las calles y hacer recorridos y poner espectaculares y etcétera, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio, a presentarse con la ciudadanía. Ahí lo entiendo, pero ¿por qué le molesta a ella que haya plurinominales? Digo, entiendo esta parte de la campaña, pero si estamos viendo que esta otra parte les ha ayudado tanto en la mayoría que hoy tienen, ¿cuál es el incentivo actual a reducir pues esta parte del sistema electoral? Algunos han interpretado que ella a lo que se refiere realmente es un sistema
de primeras minorías. Que cuando yo escucho ese término pienso en el sistema parcial que tenemos en el Senado, en el cual 32 senadores son, digamos, la minoría más votada en cada estado, ¿no? Es un sistema muy desproporcional, ¿sí? Otras personas han interpretado... Déjame interrumpirte, Benito, no solo es muy desproporcional, sino es muy fácil de hacer trampa. Pero cuando eres un partido tan grandote, una coalición tan grandota, en lugares donde tienes una ventaja muy grande, digamos Chiapas, Tabasco, puedes decir, pues vamos solos, Morena gana los diputados de primera mayoría, y Verde o PT o los dos ganan los de segunda minoría, y qué pena que ya está en cuarto lugar, ya no te toca nada, ¿no? Claro, sí. Es un sistema que les permitiría anular a la oposición prácticamente, o Claro. reducirla Sí. al mínimo minimorum, como Ujú, dicen. ujú. Ahora, depende mucho de cómo lo plantees, ¿no? La segunda interpretación, digamos, es una interpretación menos radical, la idea de el sistema que existe en Ciudad de México, en el cual en vez de una sola lista de candidatos por partido político a la representación proporcional, las listas plurinominales, tienes dos listas. La primera la hacen los partidos y la segunda la construye, por así decirlo, el electorado entre los candidatos de ese partido que fueron más votados en los distritos, en las competencias en los distritos de representación proporcional. Y luego al final hay una especie se intercalan las dos listas y tienes... Ese sistema se desarrolló en el Ciudad de México durante el periodo de Brad como jefe de gobierno. Claudia Sheinbaum lo conoce muy bien porque le tocó, su partido y su coalición participó con esas reglas en las elecciones legislativas para el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, significaría una reforma menos radical que la otra, ¿no? ¿Qué otros elementos están en discusión? El siguiente eje, digamos, es el de reducir el costo de la organización de las elecciones. Y ya en el plan A, incluso y sobre todo en el plan B, ¿sí?, venían medidas que impactaban al INE o al sistema electoral, ¿no? En el plan A, por ejemplo, incluían la eliminación de los organismos públicos locales electorales, los OPLES. Que están muy en ese sentido muchos de los debates hoy. Exactamente. Y que eso también, pues, complejizaría todavía más la organización de las elecciones. Creo que aquí un punto clave es ver que también el presupuesto del Instituto Electoral se ha venido reduciendo, las elecciones no cuentan ya con tanta capacitación. No estoy tan seguro que sea un buen camino, ¿no? Seguir reduciendo estructura, ¿no? Estructura electoral para organizar las elecciones, ¿no? Sí, en un principio parece como una buena idea y yo he escuchado declaraciones de Pablo Gómez: los soples no sirven para nada, todo lo que hacen los soples lo puede hacer el INE y más barato, ¿sí? Esto último realmente no es cierto, ¿sí? Porque no significa desaparecer los soples, porque vas a necesitar algo parecido a los soples, pero que va a ser parte de la estructura del INE. Entonces, hay muchas cosas que los soples hacen y que el INE, que el INE no, y necesitas algo parecido a los soples dentro del INE para hacer lo que actualmente hacen los soples, ¿no? ¿Por qué? Porque hay elecciones locales, ¿sí? Ujú. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de desaparecerlos? La única ventaja que yo veo es la posibilidad de un ahorro pequeño, Ya. no significativo. ¿Y desventajas? Y las desventajas es que que no tienes realmente una autoridad local que aplica legislación local, sino tienes una autoridad nacional aplicando legislación local por ejemplo, con esquemas de participación ciudadana, ¿sí? Pero se resuelve con una ley nacional y ya lo hacemos todo nacional. Y que en todos los estados haya lo mismo, ¿no? Eso puede Pero ser. se pierde, yo creo que contexto local, ¿no? Muchísimo. Pero todo el juego hoy es centralizar salud, educación. También la eficiencia, yo creo, ¿no? O sea,
el tiempo de respuesta. No es lo mismo cuando tienes que, por ejemplo, en alguna de esas excepciones, acudir a lo nacional a ver qué te dicen y luego bajar y estar con ese control tan centralizado a poder tener cierta autoridad mayor a nivel local y energía, como bien lo decías, para poder dedicarle tiempo a estos detalles que surgen en las regiones. Así es. Si se pierde esa capacidad de adaptarte a las especificidades de lo local, ¿no? Sin duda, pero eso presupone que les importa, porque en una lógica de centralización, como lo han hecho en salud, en educación, en seguridad, pues nosotros sabemos cómo, nosotros tenemos el poder y todos los demás se disciplinan. El tercero es disminuir el dinero a los partidos políticos. Sí. Esa, por ejemplo, es una medida muy popular, Claro, que no porque dicen que no. y por eso la presidenta ha hablado de vamos a hacer una encuesta y entonces les vamos a mostrar cómo la gente no quiere que le quitemos. Es Pues cierto. claro. Si haces una encuesta y pides la desaparición del Congreso, pues también le van a decir que sí, porque la estima que tiene la gente de sus diputados y senadores, digamos que no es muy alta, ¿no? Pero en este caso le echas a la opinión pública encima, a la oposición, y mira, la gente dice que gastas mucho y por lo tanto voy a quitar dinero, ¿no? También esto es típico de cuando los partidos políticos ganan la presidencia, ganan el poder y todos invariablemente, PAN primero, luego el PRI, han propuesto reducir, y ahora Morena, reducir el financiamiento. Sí, aquí también hay versiones, desde la versión, digamos, radical, les vamos a quitar el financiamiento ordinario. Financiamiento ordinario es, digamos, el 70% del 80% del financiamiento de los partidos Es para que políticos. los partidos sobrevivan día con día más allá de las elecciones. Exactamente. Son para sus actividades permanentes. Y digamos que está la versión menos radical, que es la que presentó Morena, no en 2022, me parece, por primera vez, sino antes, en 2018, 2019, que es reducirlo a la mitad, ¿sí? Mantener el ordinario y el de campaña. Digo, el de campaña es una proporción del ordinario, así está establecido en la Constitución, dependiendo si es una elección presidencial o una elección intermedia, y tienes estas dos versiones, ¿no? Ahora, aquí el siguiente punto a considerar es que para Morena es muy claro, por los incentivos que decías tú al arranque, tenemos el poder, quedémonos con todo, si no tenemos lana no importa, tenemos más lana del gobierno federal, representemos a la mayoría, etcétera. Pero tiene dos socios que se han criado al amparo de lo que quieren quitar, es decir, de los legisladores de representación proporcional, de un que cuenta bien los votos y entonces pues, lo que logran juntar nadie se los quita y finalmente pues ha sido un gran negocio, diría yo, partidos pequeños con buenas votaciones tienen muy buen financiamiento. ¿Cómo ves aquí la interacción entre Morena y los dos chicos, el Verde y el PT, que ya en la última elección mostraron algunos enojos, ¿no? Mira, en principio, se puede decir que tienen razones para oponerse tanto a la reducción del financiamiento público a los partidos políticos como a reducir la proporcionalidad, ¿sí? Porque en ambos casos ellos salen perdiendo. Sin embargo, hay formas en que Morena puede compensarlos. Por ejemplo, estuvieron a nada de hacerlo en el 2019, me parece, antes de las elecciones del 21, era reducir a la mitad el financiamiento y modificar la fórmula de reparto 70-30, ¿sí? Para que en vez de que el 70% se repartiera de acuerdo con el porcentaje de votación, ese porcentaje se redujera entre, me parece que hasta el 60%, ¿sí? Entonces, la bolsa proporcional aumentaría y por lo tanto los partidos pequeños que tienen porcentajes de votación bajos se beneficiarían de eso y PT y Verde mostraron interés en ese esquema de compensación del cual los partidos pequeños, perdón, intermedios como PAN y PRI podrían salir dañados. Morena estaría dispuesto a hacer el sacrificio porque pues, realmente ellos tienen el poder, de ahí sacan lo que les hace falta, digamos. Y en términos de la proporcionalidad del voto, etcétera. Ahí veo más difícil la compensación, ¿sí? Porque
hasta ahora ellos han defendido su alianza con Morena, pero quieren seguir existiendo como partidos independientes y no ser totalmente dependientes de Morena y eventualmente cuando les convenga, incluso de forma pactada con el propio Morena, separarse, irse por su cuenta. Lo hicieron, por ejemplo, en Veracruz y me parece que también en Durango, pero principalmente en Veracruz. En algunos casos, PT le ganó a Morena, el Verde le ganó a Morena, con su propia lógica, ¿no? Entonces ahí veo más difícil el acuerdo, pero ya son tan dependientes de Morena que mi impresión es que tienen la manera de Morena de torcerles el brazo. Yo quisiera, para ir terminando, sé que ya estamos en las últimas, y para el público, ¿qué riesgos vemos con todas estas propuestas de la reforma y qué tanta probabilidad de que pase y sí se dé? La cerrazón del sistema a la competencia, ¿sí? Y que se cree un sistema donde básicamente echar a Morena y sus aliados del poder, incluso si la gente se harta de ellos, va a ser cada vez más difícil, de manera que ellos puedan perpetuarse en el poder. Eso es un riesgo, yo creo que es un riesgo real, y por eso me parece que debemos estar muy atentos y levantar la voz cuando veamos medidas que precisamente están encaminadas hacia la cerrazón del sistema en vez de su apertura y liberalización, ¿no? La posibilidad de que se lleve a cabo, digamos que ellos tienen mayoría calificada en ambas cámaras, controlan más de la mitad de las legislaturas estatales, ¿sí? Y hasta ahora han sido muy, muy, muy disciplinados. Puede ser que, yo digo que la probabilidad es muy alta. Es posible que veamos pequeños ajustes a la iniciativa presidencial en el Congreso, ¿sí? Un poco como concesiones de último momento para superar resistencias del Verde o del PT o de alguna parte de Morena, que también es una gran coalición con diferentes tipos de perfiles políticos a su interior, pero creo que estamos ante una reforma política regresiva muy inminente, ¿no? Benito, muchas gracias por estar con nosotros. Azucena, Carlos, gracias a ustedes por la invitación. Pues muchas gracias a ambos y a ustedes que nos acompañó en una emisión más de Con su permiso. Nos oímos la semana entrante. Hola, somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.